¿Qué tal amigos? Hoy vamos con otro vídeo, quizá con una pregunta que os pueda resultar muy interesante. Creo que es muy importante. Ya no sé vosotros, pero yo tengo unos cuantos libros que releo de forma sistemática. Los motivos para releer un libro pueden ser muchos, es decir, no sé, te gustó, no sé, te deslumbró algún personaje, te maravilló el libro y por eso quieres volver a leerlo, otros porque pues quizás sean libros de estudio, entonces tengas que volver una y otra vez sobre ellos hasta que te enteres un poquito de cómo van las cosas, y otros porque te das cuenta de que enseñan tanto que necesitas no simplemente releerlos, ¿no?, sino volver sobre ellos una y otra vez para meditarlos un poquito más. Un corte brutal en el vídeo, pero me gustaría saber qué libros releéis, qué libros son importantes para vosotros. No sé, por si coincidimos en algunos de ellos y alguno podemos dialogar. Este es uno de esos libros que hay que meditar una y otra vez, es decir, que cuando empiezas a leerlo y te das cuenta de lo que está contando, te desborda y necesitas entenderlo un poquito mejor, verlo desde otra perspectiva, también vas creciendo, vas leyendo otras cosas y el texto cobra una vitalidad distinta. Esta es la edición de Gredos de los diálogos de Platón, son 9 volúmenes, nada más y nada menos. Este es el primero y trae en él 10 diálogos. Como sabéis, Platón escribió diálogos, no tratados, como hará pues, Aristóteles un poquito después, sino que él se limitaba pues, a recoger conversaciones de las personas con un protagonista muy especial, que es Sócrates. No todos los diálogos de Platón son socráticos, porque se ve una evolución en el propio discípulo que le va separando de su maestro, ¿no? Pero los primeros sí que creo que hay un acuerdo general entre los especialistas que defienden que son diálogos que están muy inspirados en la filosofía de Sócrates y que recogen con bastante fidelidad su pensamiento, su acción, su modo de comportarse, su actitud democrática en la ciudad de Atenas. Este es el diálogo por el que quiero empezar a hablar con vosotros, el Protágoras. Como supongo que sabéis, Protágoras era uno de los sofistas del mundo antiguo que iba paseando por las ciudades y exponiendo su enseñanza, cobrando por ella, y hacía alumnos allí donde iba. Entonces llegó a Atenas y se montó un pequeño alboroto. Este diálogo tiene dos partes, una en la que uno de los amigos de Sócrates va a despertarlo a su propia casa para avisarle de que Protágoras lleva en la ciudad pues un par de días, y la segunda que es el diálogo mismo entre Sócrates y Protágoras. Algo curioso de este libro es que es el mismo Sócrates quien relata todo el diálogo, es decir, no recoge la conversación exacta entre Sócrates y Protágoras, sino que es el mismo Protágoras el que cuenta todo su encuentro con Protágoras y todas las palabras que allí se dijeron. Yo me voy a quedar con una pregunta de la primera parte que cuando la leí me pareció sublime, muy potente y que me ha acompañado durante mucho tiempo. En concreto, en la página, estos libros están marcados, ¿no?, con páginas como una especie de referencias, ¿no?, que sean universales. En la página 313C hay una pregunta y un ejemplo que me resulta muy potente de qué se alimenta el alma. Allí se compara pues una persona que va a un mercado, compra comida y no tiene muy claro si es buena o no, porque puede perjudicarle, puede matarle, ¿no?, incluso. Entonces la persona que no sabe si es buena o no, pues acude a un experto para que le diga, oye, ¿esto es bueno o no? ¿Lo como, no lo como? ¿Qué hago?, ¿no? Entonces va pues, al profesor de gimnasia, al médico, a decirle si esto es bueno, ¿no? Pero con el alma, con la vida, no puede suceder esto, porque comprar mercancías, en esta comparación, es lo mismo que escuchar discursos, escuchar palabras de la gente, ¿no?, escuchar propuestas. Tres cositas, ¿no? La primera es que cada palabra que escuchamos no la compramos y la llevamos en una bolsa, ¿no?, como ocurre con las frutas, sino que directamente pasa a formar parte de nuestra vida, es decir, ya está dentro de nosotros, vamos a explicarlo de esta manera, ya está dentro de nosotros, y cuando está dentro de nosotros es cuando empezamos a pensar si nos ha hecho bien o nos ha hecho mal, pero automáticamente ya la encontramos dentro de nosotros. De ahí que este pequeño discurso, diálogo, lo que pretenda es despertarnos, ¿no? Despertarnos a la importancia de no escuchar a cualquier persona, no escuchar a uno porque sí, o porque hayan dicho que sabe mucho, o porque no sé, le va muy bien,
sino estar atentos, porque cada una de las palabras que recibimos, da igual donde sea, sea en el colegio, sea en casa, sea viendo la televisión, sea escuchando una música, sea en el diálogo con un amigo, cada una de estas conversaciones que escuchamos, cada uno de estos discursos, por lo tanto, que tal, pasan a formar parte de nuestra existencia, de nuestra vida y nos van componiendo. E igual que hacía la comparación con las buenas o malas frutas o los buenos o los malos alimentos que se compran en el mercado, también las buenas o las malas palabras tienen la cualidad de perjudicarnos o mejorarnos. Por poner un ejemplo que quizá todos hemos vivido, ¿quién no ha escuchado alguna vez a alguien hablar de otra persona y le ha dicho, es que este es un no sé qué, un no sé cuánto y tal y cual, ¿no? Y esas palabras te das cuenta de que ya te las has tragado, ya te las has... no te las has creído probablemente, pero ya las tienes dentro, ¿no? Ya las tienes dentro y ya esa persona la miras de forma diferente. Lo mismo ocurre en política, es decir, también hay una lucha ahí porque las personas piensen a través de los discursos o de los relatos que se cuentan, pues esta persona es así, esta persona es asá, tienes que hacer más caso a esta o tienes que hacer más caso a aquella, ¿no? Y una y otra vez exactamente lo mismo, pero cuando escuchas, cuando te has tragado un discurso sobre alguien, el combate definitivo no es externo, no lo puedes dejar ahí, bueno, ya dentro de un tiempo lo pienso, sino que ya forma parte de tu mirada, forma parte de tu pensamiento, forma parte de tus opciones de vida, forma parte de todo aquello que te constituye, de verdad, que hace que la existencia sea tal. Es por esto por lo que Sócrates considera que son los discursos los que alimentan el alma. La pueden alimentar de muchas maneras, me parece que la pregunta es tremendamente potente. La pueden alimentar de muchas maneras, nos podemos perjudicar o nos podemos mejorar con nuestra propia vida, pero estamos ahí siempre en un combate, ¿no? Porque, claro, cuando escuchamos a cualquier persona hablar, lo que estamos recibiendo es no solamente el tema concreto del que esté hablando, sino que muchas veces se habla de la vida entera, de la vida misma, de la felicidad, de lo que tendría que ser la libertad, de la sociedad en general, en su conjunto. Y vemos que hay personas que no han pensado suficientemente bien, que ellos no son expertos en ninguna materia, sino que son personas que caminan igual que cualquier otra persona y tendríamos que hablar con más prudencia. Este es el consejo que le da Sócrates a su amigo, ¿no? Es decir, que antes de escuchar a alguien vaya con paciencia, vaya con prudencia, que piense bien qué es lo que puede suceder, porque quizá nos exponemos demasiado y al final esa división interior que sufre la persona entre cosas que pensaba antes o cosas que piensa después, le hacen muchísimo más daño, ¿no?, de lo que parece, y también confunden, también estropean nuestra propia vida porque no nos hacen caminar en verdad, no nos hacen descubrir, ¿no?, o no nos hablan ni siquiera diciéndonos yo no sé, venga, vamos a descubrirlo juntos, sino que muchas veces recibimos palabras que nos dicen por aquí, por aquí, por aquí, esto es, esto es, esto es, una y otra vez. La segunda parte del Protágoras, por no quedarme así, es la conversación entre Protágoras y Sócrates, una conversación muy interesante y un diálogo, pues uno como muchos de los que leemos en Platón, que no terminan con una afirmación o con un encuentro, sino que bueno, terminan muy, muy abiertamente. Pero en este discurso sucede algo muy original. La discusión entre Protágoras y Sócrates es sobre si es posible educar a alguien, es decir, sobre si alguien es suficientemente sabio, no solamente en su propia vida, sino en la vida de las personas, como para poder enseñar a alguien lo que es ser buena persona, buen ciudadano. Y a medida que avanza el discurso, en la primera parte, pues Protágoras diría sí se puede educar, yo soy el que lo educa, y a través del diálogo con Platón va cambiando ese pensamiento, pero digamos que los dos se entrecruzan, es decir, que las posturas iniciales al final del discurso son justamente las posturas contrarias, pero no hay acuerdo, y el acuerdo es fundamental en el pensamiento y en la filosofía, y dado que no hay acuerdo, diríamos que no han encontrado, aunque han paseado por unas cuantas verdades, unas cuantas afirmaciones y muchas, muchas preguntas, no han encontrado ninguna verdad definitiva. El diálogo queda excesivamente abierto, tremendamente abierto, y a mí es algo que me complace, ¿no? Descubrir que en Sócrates y de la filosofía de Platón no tenemos un corpus dogmático, ¿no?, sino que nos ayuda a hacer camino. Por eso es un libro que hay que meditar una y otra vez, que hay que pensar una y otra vez. Pues nada, amigos, supongo que si habéis llegado hasta aquí es que sois muy, muy, muy frikis.
no sé, me apetecía muchísimo hacer algo sobre Sócrates, sobre Platón, y por aquí empiezo pues en muchas de mis clases. Y nada, espero que si hay algún lector de Platón tenga un poquito de misericordia conmigo. Es uno de los libros más comentados de la historia, una de las obras que una y otra vez los intelectuales vuelven sobre ella. Que tengan un poquito que no me den mucha caña, ¿no? Porque lo que he dicho son tonterías, básicamente. Lo importante es que os anime a leer, os anime a descubrir lo fundamental de Platón y de Sócrates. Nada, un saludo y ya volveré con otro libro. Un abrazo.